mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Redescubriendo El Salvador desde sus raíces y su gente, del Frente Intercontinental del FMLN, rompiendo el cerco mediático. Ya este es el primer programa del año, habíamos hecho una pausa, pero ya estamos de regreso y me acompaña la compañera Isela Sánchez de Suecia. Mi nombre es Alonso Acosta, también del colectivo digital de acá de Europa, Suecia, y tenemos el honor que nos acompañe un compañero de Panamá, compañero de Demóstenes, Ariel González, del pueblo Guna. Es asesor técnico y representante ante el SICA, que es el Consejo Indígena Centroamericano, y coordinador también de la radio Voces Originarias de Panamá. Vamos a estar desarrollando con él las estructuras de las comarcas indígenas. Pero antes de pasar ya al tema, bueno, que nos dé un saludo, quiero informarles a la audiencia que este programa está siendo transmitido por Radio Latinoamericano y va a ser transmitido también por Vivencias Musicales. Así que un saludo a toda la audiencia y a toda la militancia de los colectivos. Le voy a pedir a la compañera Isela Sánchez también que dé un saludo a nuestra audiencia de la militancia. Bienvenida, Isela. Sí, gracias, Alonso. Sí, sí, estamos nuevamente con ustedes, ¿verdad? También soy del colectivo digital de Europa y hoy es lunes 23 de enero de este año que recién ha comenzado. Y vamos a estar, sí, como decía el compañero Alonso, conversando con el compañero Demóstenes de Panamá sobre las estructuras de las comarcas indígenas, ¿verdad? Un tema interesante, nuevo para nosotros, cargado de mucha información. Y también mandar un saludo a toda la militancia, a todas las personas que en este momento ya se han conectado con nosotros y también que manden sus mensajes, que manden sus inquietudes, que si tienen preguntas, si en el transcurso de la conversación hay preguntas, inquietudes, que también nos las hagan llegar, que con gusto, en la medida de lo posible, las vamos a ir leyendo y resolviendo. Gracias. Así es, compañera Estela. Bueno, vamos a darle la bienvenida al compañero Demóstenes Ariel González, que nos hace el honor de visitarnos de Panamá.
Y ya, bueno, con esto iniciamos prácticamente también un recorrido por Latinoamérica. La próxima semana vamos a tener a un compañero del Ecuador. Así que vamos estableciendo el vínculo con nuestros hermanos de los pueblos indígenas. Pero le vamos a pedir que le dé un saludo a la audiencia y a la militancia de nuestros colectivos del Frente Intercontinental del FMLN. Bienvenido, Ariel. Muy buenas tardes, Alonso y Isela. Qué gusto tenerlos acá, compartir un ratito con ustedes. Ese breve momento. Un saludo cordial al Frente Intercontinental que nos ha tenido el honor de invitar para poder compartir un poquito la experiencia del pueblo Cuna y de las comarcas. Bueno, también un saludo agradecido al Consejo Indígena Centroamericano que ha pedido de ellos estar con ustedes aquí. Siglos, de más de 200 años de los pueblos indígenas. Es interesante poder debatir y analizar los aportes de los pueblos indígenas en temas de gobernabilidad. Hay opciones de poder equilibrar un gobierno más justo para nuestro pueblo. Se va un poquito el audio, Ariel. ¿Aló, sí? Sí. ¿Escucha? Ahora sí. Ahora sí, como que cuando te mueves, como que se va un poquito el audio. No ahora mucho. Listo, entonces comencemos sin más. No, Agradecido bueno. Y un saludo cordial a todos. Una hora de disertación, a ver qué podemos aprender mutuamente. Excelente, no, muchísimas gracias por el tiempo y por, la disposición a participar en este programa para, bueno, interactuar un poco con nuestros hermanos indígenas, porque para nosotros, lo digo de que lamentamos mucho de que se nos haya arrebatado gran parte de nuestra herencia cultural y ahora estamos, por supuesto, tratando de rescatarlo en estos espacios, conocer más de cerca cuál es la vida de nuestros hermanos indígenas, y entendemos de que, bueno, tú tienes una gran trayectoria en Panamá, tienes una radio también para comunicar y que vamos a ver cómo establecemos también una mejor comunicación ahí, cooperación con ustedes, también con los hermanos allá en El Salvador a través del camarada Amadeo Martínez. Pero nos gustaría conocer un poco qué es el pueblo Cuna, entre otras, imagino que habrán otros pueblos también en Panamá, indígenas. ¿Cuál es la caracterización, digamos, del pueblo Cuna y cómo están organizados? Bueno, hablando un poco ya del tema también de las comarcas, cómo se organizan, cómo es la vida de los pueblos cunas y su relación con el entorno, con otros pueblos y con la sociedad que no es indígena. En efecto, para eso les traído una presentación, pero antes de pasar a eso, comentarles rápidamente que ahorita vamos a entrar al tema. Vamos a compartir un poco sobre la estructura de las comarcas, pero previamente un poquito de contexto histórico para aterrizar un poquito lo que son las autonomías indígenas, cómo se autogobiernan los indígenas, los beneficios que trae acerca de la autonomía y cómo reduce los impactos sociales negativos. También ver las estructuras internas. Pero también a modo de reflexión va a vernos en el mundo un poquito de las creencias, por qué el gobierno indígena establece sus bases, algunos principios. Y pues vamos a conversar. Yo sé que voy a tratar de recondensar el material. Reducir ciclos de conocimiento tradicional en pocas horas es un desafío. Es un reto. Es un reto, pero es un momento honrado de poder compartirles. No, excelente. Y nosotros muy agradecidos también que nos puedas dar parte para conocer un poco y empezar a familiarizarnos también con esos pueblos que son hermanos y que a pesar de la cercanía territorial somos tan desconocidos. Bueno, tienes ahí el acceso para poder compartir, camarada, así que adelante. Agradecido. ¿Me confirman si pueden verlo? Sí, sí. No, ahorita no lo podemos ver. ¿Me comparten cámara? Sí, está compartido. ¿Tienes acceso para compartir? A compartir. Abajo hay una flechita verde donde puedes share screen. Listo. Ahí está.
Excelente. ¿Listo? Sí, ahora sí. Muy bien. Muy bien. Agradecido por la invitación, compañeros. Ahorita vamos a desarrollar un poquito el tema de las estructuras de las comarcas indígenas. Un breve contexto de la geografía, de la ubicación del lugar que vamos a tratar de los pueblos indígenas de Panamá. Panamá está ubicada, como sabrán, dentro de Centroamérica, como parte de Centroamérica, y está en el centro del hemisferio occidental. Se te va bastante el audio, Ariel. Si puedes, quizás creo que hay un falso ahí en el micrófono, en el contacto. Tal vez, si sostienes el micrófono cerca, a lo mejor. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ok. Comentarles acerca, como les comentaba, acerca de del contexto de la República de Panamá. Vamos a tratar de los pueblos indígenas de Panamá. ¿Me confirman si el audio está bien? Sí, se ve. Se oye. Los territorios indígenas de Panamá tienen dos conceptos: el tema de comarcas, que vamos a tratar, y el tema de tierras colectivas. Abarca los territorios indígenas 23.740 kilómetros cuadrados, que representan el 31% del territorio de Panamá. Son territorios titulados legalmente ya reconocidos por el Estado panameño como territorios indígenas. Todavía nos falta titular un poquito más. Esperamos llegar a nuestros objetivos de los territorios indígenas, que es el 35% de la superficie nacional, que abarcaría 2.5 millones de hectáreas. Esta es nuestra añoranza de poder recuperar las tierras que ancestralmente eran todo el país, pero entendemos que la nueva situación nos impide hacerlo. La población en Panamá son 7 pueblos indígenas. Entre ellos todos abarcan casi el 20% del territorio nacional. Nuestro objetivo es el 2035. Está formado por 7 pueblos: el Puna, el Nowe, el Bugle, el Naso, el Tibri, el Emberá, Huonán, que representa 12% de la población. Panamá tiene cerca de 4 millones, somos cerca del 10 al 12% de la población, que representa más o menos 400.000 indígenas a nivel nacional. Bueno, dentro del contexto de los pueblos indígenas hay una organización que se llama CONAPIP, la organización la cual yo pertenezco, que es una red de territorios indígenas, enfocada a la unidad de todos los territorios indígenas. Comienzo rápidamente con esta organización porque es la que aglutina a todos los pueblos indígenas y es la que todas las comarcas hacen una sola unidad para representarse. Bueno, entonces entramos a las dos estructuras tradicionales que tienen. Somos 7 pueblos indígenas, pero hay 2 estructuras. Una de ellas es la comarca que vamos a hablar de los territorios indígenas Punas, que es la que tiene mayor experiencia en temas de administración comarcal. Hay otros hermanos que son los Emberá, los Huonán, los Naso. Parte también tienen territorios y comarcas. ¿Aló? ¿Estoy bien con la voz? Siempre se va la voz, no sé si... bueno, pero estamos haciendo el esfuerzo. Sí, se va y se viene, así, es bastante inestable. ¿Sí? ¿Me escuchan mejor? Sí. No, pero siempre se va. La comarca Tulenega. Le comienzo entonces y me dicen si tengo... Vamos a mejorar así. La comarca Tulenega, 1870. ¿Está mejor? Se escucha muy bien ahora, sí. Ok, excelente. Bueno, para poner un poquito de contexto histórico, las primeras conceptos de las comarcas surgen desde el año 1872. La comarca Tulenega fue una división especial cuando Panamá todavía no era una república. Panamá era parte de la República de Colombia. En este siglo, el siglo XIX, los pueblos indígenas de Panamá presentan la iniciativa de crear un territorio autónomo, la cual pareciera algo curioso dentro del contexto histórico latinoamericano. Casi nos estamos adelantando 150 años para crear territorios indígenas. En 1870 el Senado colombiano aprueba el concepto de comarcas y le da jurisdicción y administración territorial, que abarca la mitad de la República de Panamá actualmente.
Podemos recalcar que fue una de las primeras comarcas indígenas de América Latina, que quizás sirva de modelo para los otros pueblos indígenas de América. Así que le podemos comentar que ya casi tenemos bastantes siglos de experiencia en autonomía territorial indígena. Entonces la comarca tuneña es como un antecedente de la construcción de la autonomía. Vamos a tratar dos conceptos de las comarcas desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista del movimiento indígena, y vamos a hacer un resumen, un balance entre las dos. Para el Estado, el concepto de indígenas comarcas o reservas son elementos presentes en la legislación y en el ámbito sociopolítico de las tradiciones jurídicas separadas. Al inicio de la República, el Estado concibió las comarcas como un elemento jurídico para establecer control estatal sobre las tierras. Pero como no tenía control sobre todas las tierras, entonces se crea una administración distinta y especial. Y geográficamente alejado del centro político, pero todavía bajo el paraguas del concepto de Estado. Esa concesión del usufructo de las tierras indígenas residentes en ellas, sin afectar los derechos soberanos del Estado. En otras palabras, lo que básicamente a principio del siglo, estamos hablando de 1900, como todavía no había toda esa infraestructura de carreteras, comunicación, todos los medios logísticos actuales, el Estado reconoce a los pueblos indígenas la jurisdicción sobre el territorio, pero sin perder el control sobre la unidad territorial. Y eso en algún concepto quizá fue muy positivo, que posteriormente con los años se refuerza. Desde el movimiento indígena, la comarca rescata el concepto de la no acción de la tierra externa. La relación entre ancestrales, la madre tierra y la naturaleza, cultura del ser humano. Por otro lado, también el concepto de comarca es garante de la no enajenación por terceros. También reconoce la lucha por el reconocimiento de su cultura política, administrativa, tradicional, de su economía, de su identidad y sus valores históricos culturales. Básicamente, al tener un territorio, el pueblo cuna pudo desarrollar las condiciones sociopolíticas para generar su propio gobierno dentro del mismo Estado. Estas han estado dentro de la legislación panameña y con los años ha evolucionado. También el uso colectivo, el uso de las tierras, el aprovechamiento de los recursos naturales y algunas comunidades que ahora dentro de las reservas sistemáticas. Y al fin y al cabo, entonces, ¿las comarcas qué son? ¿Qué tenemos en las comarcas? Un balance rápido, las comarcas serían un territorio demarcado físicamente, habitado por las poblaciones indígenas dentro del Estado-Nación, un régimen especial administrativo, un autogobierno. Este sería más o menos una forma parafraseada, para no ir tanto términos técnicos. Es un territorio demarcado físicamente y reconocido mediante la ley. Esta figura para nosotros asegura el respeto a la identidad, derechos específicos de los pueblos indígenas. Reconoce la colectividad de la tierra, a los congresos como organismo tradicional, a las autoridades tradicionales, ya sea caciques o reyes, que son las personas investigadas de autoridad. Reconoce las costumbres, tradiciones del pueblo indígena. La práctica ancestral vinculada a la tierra. El modelo de comarca comprende 3 intersecciones básicas. La población cultural socialmente homogénea, o sea, en el territorio viven la misma población indígena, ya sea en Verá, ya sea Cuna, ya sea Naso, ya sea Brive, o ya sea Nove. Una área geográfica demarcada y una estructura administrativa político-legal. Esos 3 elementos son los que son parte intrínseco de una comarca. Aspecto común entre las comarcas. Debido a que somos 7 pueblos indígenas, Verá tiene su propia cultura y su forma de ver el mundo. Los cunas también, los noves. Ser diferentes, pero tenemos aspectos comunes de lo que nosotros concebimos comarca. La mayoría han sido elaborados bajo la cosmovisión de la identidad indígena. La experiencia que el pueblo cuna les comentaba desde 1870 acumulado sobre administración territorial hasta 1995, que se reconoce la siguiente comarca. Entonces han pasado bastantes siglos.
los cunas se adelantó bastante, ¿sabes? Entonces ese modelo le sirvió a los otros pueblos indígenas para crear sus territorios autónomos. Le sirvió al Emberá, le sirvió al pueblo Nobe, le sirvió al... Actualmente acabamos de crear la comarca Naso. Hay una experiencia previa. El derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias, no compatibles con el derecho fundamentales definido por el derecho jurídico. En otras palabras, podemos practicar nuestras creencias jurídicas dentro de nuestro contexto territorial, nuestros contextos culturales, políticos, invocaciones, nuestra teología, filosofía, vinculado a la tierra. La división política administrativa a nivel provincial o el corregimiento. Dentro del Estado, somos una división provincial. Así hay como hay otra provincia. Entonces la comarca serían como una provincia más del gobierno panameño o del Estado panameño. En algunas comarcas que son más chiquitas sería un corregimiento. Al pasar los años, al existir la estructura jurídica de las comarcas reconocidas, surge la necesidad de tener representación. Entonces las comarcas tienen representación ante la Comisión de Asuntos Indígenas, tienen 5 diputados que son elegidos por los mismos, en las mismas comarcas, tiene que ser indígena por fuerza. ¿Sí? La comarca Cunayala tiene 2 diputados en la Asamblea de Diputados. Los gobernadores son elegidos también a nivel de comarca, tienen que ser un miembro de la comarca. Y los representantes de distrito corregimiento también tienen que ser elegidos a nivel de comarca. Entonces, estos son los representantes políticos frente al Estado. Lo curioso de esto es que los diputados electos, los representantes, los gobernadores tienen que rendir cuentas a la comarca, al Congreso. Son unos pocos escenarios que se da que los gobernadores territoriales tienen que rendir cuentas, informes, avances, retroceso, desafíos en la administración, en representación del Estado. Entonces hay una dualidad ahí, hay algo curioso ahí. Entonces hay representantes del Estado, pero ahorita vamos a ver también que hay representantes, autoridades tradicionales que tienen igual categoría de un gobernador. Estos son básicamente algunos leyes y territorios que han estado por comarca. Lo pongo más que todo observación, no lo voy a leer, porque la idea es compartir un poquito más de la estructura de las comarcas. La creación de la comarca desde el punto de vista legal. Panamá tiene la legislación del Estado. La creación de la comarca para el Estado son unas reivindicaciones territoriales que han reclamado la pertenencia de su tierra, el uso de su tierra. Se fundamenta también el artículo de la Constitución. El Estado garantiza la reserva, las tierras reserva a las comunidades indígenas. La comarca es un régimen especial político-administrativo que delimita jurisdicciones territoriales para amparar y proteger derechos de los pueblos indígenas. En otras palabras, básicamente la comarca es un territorio con los recursos forestales, acuíferas, reservados para el uso, usufructo de los que viven en la comarca. Ajenos a la comarca no podrían entrar a usufructarse o reclamar derecho de uso de recursos, tanto acuíferos, forestales, maderables, biológicos, medicinales. Esto también se da un hecho revolucionario que se dio en 1925, o sea, no fue porque somos bonitos, guapitos y somos ángeles del cielo, sino que en el 25 estalló una revolución porque el Estado en ese momento quería imponer sus condiciones como Estado-nación de control territorial absoluto. En el 25 el pueblo cuna se rebela, se declara independiente como república, posteriormente se negocia y se vuelve a la unidad del Estado. A raíz de eso, entonces, la constitución del país se ve reformado. Hablar del proceso de revolución sería otro tema de otra conferencia que es muy interesante porque el pueblo cuna comenzó a buscar aliados nacionales e internacionales para poder plantear un precedente. A pesar de que había un precedente del 1870, reafirma en el 25. Algunos elementos de la autonomía comarcal en la práctica del pueblo cuna. ¿Cómo lo conciben el pueblo cuna internamente, que es su comarca? Durante años se ha aterrizado, ellos también he participado de lo que nosotros concebimos lo que vivimos entre la comarca. Concebimos que tenemos una política
elegir libremente a nuestras propias autoridades, según nuestras circunstancias, según nuestra metodología y nuestras prácticas, sin injerencia del Estado. Elegimos a nuestras autoridades sin la presencia del Tribunal Electoral o alguna autoridad del Estado, sino contra nuestras propias normas y nuestras propias creencias. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros elegimos nuestras autoridades en función de no de su expertise, de sus conocimientos, sino de su entrega al pueblo. En otra parte, de su trayectoria al servicio del pueblo lo elegimos. Usualmente tiene que ser hombre o mujer de 45 años, experto tradicional, tiene que ser dominar la lengua indígena, ¿sí? Y no pertenecer a ningún partido político. Es una exigencia, es un requisito obligatorio. Si pertenece, tienen que renunciar. Estos son ejemplos de las normas que tenemos para elegir nuestras autoridades. La autoridad electa no puede pronunciarse ni en contra ni a favor de ningún partido político. Su entrega total al pueblo, al servicio de la comarca, del territorio. Y si en algún momento coloca o vierte opiniones a favor de un partido político, simplemente es expulsado. El Estado no puede decirnos por qué lo han expulsado, sino es criterio propio interno. El otro concepto que manejamos es la autonomía económica. El tener un territorio administrado por pueblos indígenas, el tener un territorio gobernado por autoridades tradicionales con la participación de las comunidades, lo lleva a tener una jurisdicción administrativa económica. En otras palabras, cobro de impuestos, peajes, uso de recursos o usos marinos, como una isla está en el área marina, hay yates, el Congreso cobra por el uso de los recursos marinos. Actualmente ellos han pasado de administrar, cuando era secretario estábamos 400,000, a los 2 años estamos 700,000, actualmente en el 2020, a partir del 2020-22, están por 2 millones. Esto es autogestión. Eso no lo da el Estado, sino es los propios indígenas cobrando y administrando sus propios recursos, que lo usan para su función administrativa, de cuidado fronterizo, cuidado forestal, patrullajes, controles migratorios, etcétera, etcétera. Solamente 3 elementos no tenemos jurisdicción: el tema de seguridad nacional, tema fronterizo y casos penales, violación, asesinato, ese tipo le compete al Estado. En todo lo demás administrativo es de potestad del pueblo cuna, o en el caso el otro concepto es la autonomía cultural. Se respeta la presencia en las iglesias, pero la primacía la tienen las propias creencias y valores del pueblo cuna. Tienen una estructura teológica, tienen una estructura, entonces toda la iglesia que entra a la comarca tiene que firmar un convenio con la institución que es el Congreso de la Cultura. Si la iglesia no tiene permiso, no puede tener presencia en el territorio indígena. Entonces la primacía, la organización administrativa, religiosa, teológica está por encima de las otras iglesias. Y como el concepto es que es equilibrio y respeto de las otras creencias, todo hermano puede practicar la creencia que desee, siempre y cuando que respete la original. El concepto también de autonomía territorial. Cunayala tiene 300,000 hectáreas bajo control directo del gobierno de Cunayala. A modo de ejemplo, el otro territorio que es Mahuargani también es cuna, abarca 99,000 hectáreas. El otro territorio también que es cuna son 200,000 hectáreas. El otro último que está en reclamo es 140,000 hectáreas de la Garuñala. Estos son los territorios que están bajo jurisdicción, control y administración del gobierno indígena, que es el Congreso General Cuna, o lo que llamamos Congreso General. La comarca es el territorio, el gobierno es el Congreso General. Elementos que dan lugar a una autonomía indígena. Aquí solamente como el pájaro. Para nosotros es importante tener el territorio para poder practicar la cultura. Sin territorio no hay cultura. Es un vínculo muy cerrado para poder entonces ir a la administración de nuestros propios. Otro de los elementos es el fortalecimiento de las organizaciones. Creemos que nuestras organizaciones tienen que ir adaptándose a las condiciones tecnológicas, económicas, sociales del siglo XXI. No podemos quedarnos rezagados. Tenemos que también avanzar, entender que el mundo funciona, somos parte de ella.
Entonces, un elemento importante es la autonomía indígena, es también el fortalecimiento de las organizaciones, las instituciones propias. Un sistema educativo propio. Tenemos ahorita el programa bilingüe. Ahorita estamos en el proceso de la pictografía en nuestra propia escritura desde antes de la venida de los españoles. No el castellano, sino la pictografía. Estilo, lo puedo decir, jeroglífico chino. Bueno, el pueblo cuna lo tiene. Entonces, uno de los proyectos que está en la comarca de Huargani, que estamos pensando en arrancar, es rescatar esa identidad. El sistema de salud propio, la medicina tradicional, que en algunos aspectos está bien desarrollado. Quizás solamente comentarle en relación al sistema de salud. Hay medicina indígena que puede unir los huesos sin necesidad de ir a enyesamiento. Hay ciertas plantas que pueden suavizar los huesos o lo vuelven gelatina, lo vuelven a unir y después lo vuelven a enderezar. A ese tipo de tecnologías indígenas nos referimos cuando hablamos de sistemas de salud, que lo hemos desarrollado. Y no es magia negra, no es macumbería, no es algo exótico, sino que son conocimientos acumulados de prueba y ensayo durante más de 10.000 años. Un hombre inteligente habrá desarrollado tantos conocimientos como lo habrá desarrollado un chino, un europeo, un africano. Entre prueba y ensayo habrá buscado sistemas de salud que creemos que se pueden complementar, adaptar y fortalecer los mutuos entre dos conceptos, entre la occidental y la nuestra. Sistema de alimentación. Y podemos seguir ahí. Son todos estos elementos necesarios. Y hablar de eso también sería otro discurso. También como parte de esto, también me gustaría enfocarlos en el concepto de lo que nosotros creemos de lo que debe de ser un gobierno indígena llevado a la práctica. La gobernanza política, autonomía política, no debe estar enajenado de lo que es la gobernanza ambiental. Ambas tienen que estar en equilibrio. También debe estar en equilibrio entre un fortalecimiento institucional. La institución que gobierne debe tener en cuenta el equilibrio entre la política, entre la gobernanza, pero también el tema de saber administrar, gobernar la selva, el ambiente o el medio ambiente. O sea, un gobierno para nosotros no puede estar atentando con el ambiente. Tiene que buscar el equilibrio entre el hombre y el ambiente. Y eso es lo que nosotros practicamos en nuestras comarcas. Quizás es un modelo un poquito, no se entiende, no se practica. Nuestra visión no es el usufructo o extracción de los recursos para el enriquecimiento individual, sino es buscar un equilibrio, pero también el hombre también requiere recursos para mantenerse, pero tiene que ser equilibrado. Entonces la institución es la que garantiza que esto se dé. Eso también es un tema un poquito, estamos en muchos detalles. Quizá podemos compartir en la experiencia práctica que me como administrador. La estructura del gobierno indígena, quizás es lo que, ya aterrizando en el tema, la comarca es el territorio, como le decía. Entonces el Congreso General es el ente, el gobierno mismo. El Congreso General es la Asamblea General que reúne todas las comunidades indígenas. Ahí se reúnen todas las comunidades, en la cual cada comunidad envía sus 10 delegados o 5 delegados. En algunos territorios son 3 veces al año, en la comarca de Huargandi son 3 veces al año, en la comarca de Cunayala son 2 veces al año. ¿Sí? Ahí se definen las políticas, las directrices. Todo esto es cubierto por el pueblo cuna. No se solicita fondos externos para no contaminarlos. ¿Sí? La recepción, la acogida, el hospedaje es cubierto por la comunidad. Para la comunidad es un honor recibir a los miembros del Congreso, que son los delegados, que debaten, analizan. El Congreso General escoge a su vez una junta ejecutiva, que son los 3 caciques, o el Consejo de Ancianos, que ya les comenté que tienen que ser usualmente personas de 45 y más, no puede ser menos de 45. Quizás a modo de algo, algunas veces lo toman como chiste, algunas veces es algo muy feliz. Nosotros tenemos el concepto que la juventud es un poquito diferente a nosotros. A ver,
concepto de juventud es que nosotros, las personas entre 35 hasta los 70, son jóvenes mayores. No son viejos. Para el mundo occidental, ya un hombre o una mujer de 35 o 40 es viejo, ya está para jubilarse. El mundo indígena, apenas a los 40 está comenzando a entrar en joven mayor. Ya hasta los 80 es cuando se declara anciano, ya está en la edad de retiro. Es diferente porque por eso, en función de eso, nosotros ponemos la edad de 45 en adelante para toda persona que quiera ser autoridad máxima. El concepto indígena es que a esa edad ya estés en plena madurez, todo pleno control de tus facultades mentales, ya has pasado todo el periodo de juventud, de jugar, molestar, por aquí, de estudiar, ya comienzas a aportar a la comunidad. Entonces, para nosotros los ancianos son más apreciados, los hombres maduros o mujeres maduras son más apreciados, ¿sí?, por la experiencia acumulada, que la cual nosotros elegimos para que sean nuestras autoridades. Así que, en otras palabras, todo hombre, toda mujer más allá de 45 sería un joven mayor, no un viejo. Acá, ahí tenemos un choque cultural. Acá las Naciones Unidas dicen, no, después de los 30 ya eres maduro. Son conceptos muy opuestos. Bueno, después de la Junta entonces viene el tema de asesoría, vienen las secretarías, viene el secretario de Turismo, secretario de Defensa Territorial y otras que a su vez tienen sus equipos de supervisión y vigilancia a nivel territorial. Este más o menos, de modo gráfico rápido, es un poco más complejo que eso, obviamente, pero más que todo para que tengan una idea de cómo la estructura. Es la gobernabilidad. Entonces ya pasamos un poquito la estructura, vamos a un poquito rápidamente sobre el tema de la gobernabilidad. Una sería YARCET, hay que gobernar, tenemos que tener una gobernabilidad forestal. El ambiente es necesario para establecer un gobierno eficiente. Sin un ambiente sano, no vamos a tener seres humanos sanos. Entonces, para eso también necesitamos una gobernabilidad política. Tenemos que tener un orden, normas, leyes, regulaciones, controles. Para el mundo indígena, entonces hay un orden natural y este orden se basa en principios que establecen el equilibrio del mundo, entre el hombre, el ambiente y el cosmos. Ese equilibrio siempre tiene que estar en el gobierno indígena. Romper ese equilibrio nos estamos atentando contra nosotros mismos. Quizás este es un concepto un poquito difícil de explicar porque usualmente el concepto latino es un poquito diferente, ¿no? El mundo indígena establece la relación entre el mundo desde el punto de vista de que mi tierra es mi casa, o nega, le decimos. La tierra, la República de Panamá, El Salvador, Nicaragua es tu casa, en la cual conoces hermanos, vives, convives, disfrutas el ambiente, así que hay que estar siempre en búsqueda constante de equilibrio. Este concepto establece el orden natural como principio que rige el mundo. Sin equilibrio no concebimos el mundo. Por ejemplo, para nosotros el concepto de pobreza. Si en una comunidad cualquiera alguien pasa hambre, no hay desarrollo. Todo tiene que haber comido, aunque sea una sopita al día. Entonces el ser humano está en condiciones de avanzar en el desarrollo. Aquí no es para nosotros el concepto de que tener todas las tecnologías, pero hay una gran pobreza. Entonces para el mundo indígena es pobreza. No podemos pasar hambre, nadie debe pasar hambre. Hay suficientes recursos para todos. Y aquí solamente les comento también sobre el concepto de lo que nosotros creemos que el gran padre y la gran madre pusieron los cimientos para todos. Cimientos de oro, de plata, todo en equilibrio. Crea una gran casa por lo cual todo está interconectado. El norte, un águila de oro, al sur un halcón dorado, el este, un gato dorado, el jaguar de oro, todos estamos conectados por hilos de oro y plata. Así que lo que le pasa a los otros hermanos indígenas nos afecta a nosotros. Si hay una comarca, un territorio que es ajeno a los funas, pero está en desequilibrio, también en algún momento vamos a ser afectados. Entonces, brindamos también nuestra solidaridad a los demás pueblos del mundo. No podemos aceptar que el mundo esté en desequilibrio, porque también tarde o temprano nos afectará según nuestras concepciones. Todos estamos interconectados. Entonces, por eso el gobierno indígena se debe basar en búsqueda constante del equilibrio. El principio de la gobernabilidad, rápidamente cada uno se desarrolla por sí mismo. La colectividad, el de la comunidad,
tierra es colectiva. Las comarcas tienen su cultura. Cada pueblo se le respeta su cultura. Respetamos los banderas, respetamos las normas, respetamos los libros y a su vez pedimos respeto. Entonces respetamos al pueblo latino también con sus conceptos filosóficos que han desarrollado. Nos parece fantástico, pero también pedimos que nos respeten. Entonces concebimos que el territorio, para tener una gobernabilidad, hay que tener culturalidad, identidad. Cada ser humano, cada ser vivo es único. Es decir, no somos todos idénticos a cada uno, sino cada uno tiene su identidad. La solidaridad, la diversidad cultural, el tema autonomía, lealtad. Tenemos que ser leales con la tierra, con nuestras autoridades, con nuestros ancianos. Nosotros pedimos a nuestras autoridades tradicionales, más que su capacidad técnica de dominio de la tecnología o ser un abogado, un ingeniero, le pedimos honestidad, transparencia y lealtad. El anciano para nosotros es el que representa nuestros máximos valores. Los técnicos entonces vienen a suplir la parte técnica, desarrollo, escritura, pero para nosotros las otras autoridades tradicionales, para que establezcan un equilibrio, tienen que ser leales, tolerantes, respetuosos, ¿sí? Y el principio de relación, todos estamos relacionados. ¿Cómo vemos el mundo? Quizás el proceso es un poquito diferente al análisis. Una situación breve. Reflexionamos contextualizando la historia y la experiencia colectiva. Nosotros, los indígenas, tenemos experiencia acumulada de siglos. La nueva experiencia que tengamos, o sentamos, o desafíos o problemas, buscamos nuestros bagajes históricos, nuestra historia, nuestros mitos, leyendas, en ese momento ancestral, esta misma situación, ¿cómo lo enfrentaron nuestros ancestros? ¿Qué les pasó? ¿Cómo lo vieron? Para poder tener marcos de referencia. Entonces proponer alternativas. Y eso nos lleva también al concepto de linealidad. Pero también nos lleva a desarrollar otro tema, que es el concepto de la universidad. La historia tiene ciclos, se repite en un forma circular, pero también en forma espiral, pero también en forma dimensional. Ya estamos tratando un poquito de la filosofía de la gobernanza. De los Entonces, por eso, quizá volviendo al anterior, presento esto, el contexto, la situación, y buscamos dentro de un contexto histórico antiguo, cómo nuestros ancestros enfrentaron la situación, cómo nosotros lo actualizamos. Y por eso nace el concepto de la linealidad histórica, el concepto de la universidad histórica. Espiral, circular y dimensional. Hablar de eso también es otra conferencia de las 16 dimensiones que nosotros, dice que hay 8 dimensiones arriba, 8 dimensiones abajo. ¿Sí? El humano solamente fue llegar a la 4ª dimensión. Al 5º ya tiene que llegar en forma espiritual. Entonces también el desarrollo espiritual está vinculado a esto. Bueno, también, solamente a modo de ejemplo, nosotros pensamos a cambio climático, solamente como ejemplo para el tema de gobernabilidad. Ya en el pasado hemos tenido 4 hecatombes en nuestro proceso histórico. Nuestro análisis circular, espiral y dimensional indica que estamos en la 5ª. La historia predictiva de nuestros ancestros nos indica que esta sería la 5ª hecatombe que vamos a entrar. En función de eso, nosotros buscamos nuestros archivos orales y proponemos una solución para enfrentar y para poder gobernar nuestro territorio. Entonces buscamos este contexto para nosotros acomodar nuestras instituciones, comenzar el proceso de adaptación, comenzar a reflexionar por qué nuestros ancestros fallaron esto y se equivocaron esto y qué aciertos tuvieron. Por ejemplo, algo práctico, en tiempo de mucho calor o sequía, ¿qué productos deben sembrar? Entonces le indicamos a nuestra población, va a haber tiempos de extrema sequía o mucho calor, prepárense para sembrar estos productos. Prepárense para esto. Hay vientos que van a surgir, entonces pongan el cultivo de esta forma. No la cultiven en los llanos, cultiven en laderas. Entonces vamos buscando. Este es lo que nosotros como ejemplo les pongo para el tema de gobernabilidad dentro del territorio indígena.
vinculación del medio, la historia y el hombre. Y al final, quizás la experiencia de la comarca es larga, todo es también para formar rápidamente tener conceptos estos. La última comarca que se ha creado a nivel nacional es la comarca Nazo, ¿sí? Dentro de áreas protegidas en el límite. Yo cerraría con esto diciendo lo que dice nuestro Reinaldo. Para nosotros, nuestra comarca, seguir protegiendo, conservando, conviviendo con nuestros recursos naturales y también para la protección de nuestra identidad como pueblos originarios. Bueno, compañeros, yo lo dejaría hasta aquí. Yo sé que le he tratado de abarcar mucho. Algunos conceptos sabía alquilar mucho más. Tampoco lo quería saturar tanta información en tanto de tiempo. Agradecido, no sé si tiene algunos. Excelente, sí. Si quieres puedes quitar la presentación para... Deja de compartir. Sí, perfecto. No, excelente. Bueno, qué decir, esto realmente es apenas un abreboca de lo que en realidad nos interesa de suma manera, o de sobremanera, porque es justamente eso lo que nosotros necesitamos para salvar no solamente a la humanidad, sino que al planeta. O sea, porque, bueno, el planeta es la vida, ya ustedes ahí lo describen muy bien. Esa es justamente la filosofía de los pueblos indígenas. Vivir en plena consonancia con nuestra madre tierra. Nos ha dado una cátedra realmente, a pesar de que solamente es un abrebocas, yo sí quisiera que le demos más taller a esto, porque sí me gustaría conocer, por ejemplo, cómo hacen el balance de la producción. Tú lo estabas un poco ahí comentando, cuáles son los criterios para poder producir en base a los cambios climáticos, pero también, digamos, hay una administración productiva para garantizar la soberanía alimentaria, digamos, de los pueblos, en base a un balance de la naturaleza. O sea, aprovechando, por supuesto, toda la generosidad de nuestra madre tierra, pero también cultivando todos aquellos productos que no se dan de manera natural, sino que hay que cultivarlos. Pero el tiempo realmente nos ha prácticamente rebasado, pero ha sido súper interesante. Yo quisiera dar la palabra a la compañera Isela, si tiene alguna pregunta, algo, porque nos podemos pasar unos minutos, pero no mucho, para, digamos, leer también algunos mensajes que han llegado. Adelante, Sí. camarada Isela. Sí, bueno, en primer lugar, tenemos aquí algunos saludos que nos han enviado, ¿verdad? Desde Denver, Colorado, de acá mismo de Suecia, también Yami González dice saludos desde la comarca cuna de Huargandi. Rodrigo Melara tiene una inquietud, dice, me parece raro que no puedan tener participación en partidos políticos. Me parece que es parte de la mentalidad de las derechas, cuando él exponía esto de que para ser elegido no puede pertenecer a ningún partido político, ¿verdad? Ese es un comentario de Rodrigo, un compañero de acá de Suecia que está pendiente de los programas porque también es parte de un círculo de estudios acá en Suecia, ¿verdad? Yo también tengo una inquietud. Demóstenes hablaba de que son 7 poblaciones indígenas. Y mi pregunta es, ¿se relacionan entre sí? ¿Viven en comunidad juntos o cada población indígena tiene su propio territorio? ¿No pueden vivir en el territorio de los otros? ¿Cómo es? ¿Y cómo es la educación también de los muchachos, de los jóvenes, de las niñas? Son 7 pueblos indígenas. 7 pueblos indígenas de Panamá con sus creencias, particularidades e idiomas distintos. Entonces, uno de los conceptos que nosotros nos basamos es el respeto a las creencias de cada pueblo. Para poder llevar ese concepto a la práctica,
durante años hemos puesto que cada pueblo indígena debe tener su propio territorio en la cual hacer sus prácticas, sus creencias y su forma de llamar al creador o de una forma u otra. Entonces, cada territorio, cada pueblo indígena tiene su territorio demarcado. Entonces, las comarcas ya tienen legalizados, apoyamos a los otros territorios para que logren su legalización en sus tierras también. Y por eso les comentaba al principio acerca de la CONAPIC, que es la que trata, impulsa, busca la unidad colectiva entre una área de coordinación para que otros territorios tengan también su derecho a hacer sus prácticas constitucionales en su propio territorio. Y también interactuamos, ¿cómo no? Esa interacción también nos lleva a desafíos, obvio. Hablar 7 idiomas diferentes, 7 culturas, 7 formas de ver el mundo, 7 prácticas, pero sin embargo lo hemos logrado. Y por eso pensamos que el mundo también lo puede lograr. El mundo puede, con sus diferentes culturas, visiones, enfoques, que muchas veces no estaremos de acuerdo, pero podemos llegar a un punto de equilibrio. Bueno, entonces cada territorio sí tiene su práctica, su territorio y su forma de gobernar. Tratamos, quizá la experiencia de Pueblo Kuna es mucho más amplia, pero tratamos de darle un modelo, pero no necesariamente que lo adopten como tal. Ellos pueden adaptar y ajustarlos a sus criterios particulares. Gracias, compañero. Y cuando tú te referías a que eligen honorables representantes, dice, de corregimiento, ¿esto es como un consejo de honor o qué es? No, el Estado tiene representantes, el gobierno como tal, el Estado panameño. Nombra un gobernador, se eligen diputados para que nos representen en la Asamblea Legislativa, y también a nivel de corregimiento, a nivel estatal, son con los representantes. Ellos le dicen honorables representantes. Pero no son parte de la estructura tradicional, pero conviven en los territorios. Entonces buscamos también ese equilibrio entre los representantes estatales y los representantes del territorio indígena. Y al final de cada sesión, el gobernador, el diputado y el representante tienen que dar cuentas al Consejo Indígena, al territorio. ¿Cuáles son sus proyectos? ¿En qué se está invirtiendo? ¿El Estado qué proyectos tiene? ¿Va a construir una escuela? ¿Va a construir un centro de salud? ¿Qué programas estatales vienen de las becas? Y le pedimos que nos represente, pero no representan los poderes tradicionales o al territorio en sí mismo, sino frente al Estado. Es algo curioso. Interesante, muy interesante y diferente para nosotros, ¿verdad? Una forma de gobierno, una forma sí, un estilo de vida diferente. Sí, gracias. Pedirle a un gobernador que te rinda cuentas es diametralmente opuesto. Usualmente los gobernadores ya ni te hacen caso. Sí. Un diputado cuando gana ya no vuelve. Y las autoridades de las comarcas, de los gobernadores, ¿y eso son hombres y mujeres o es más de los hombres? Eso queda a criterio, porque nosotros, como nos sentimos parte del Estado, para poder establecer cada persona, hombre o mujer, puede candidatizarse, ¿sí?, a través de un partido político que deseen. Actualmente tenemos una diputada y otro compañero, una diputada y un diputado. ¿Sí? Es que eso queda a criterio de cada persona, sus talentos, sus dones. Pero eso no debe interferir con la administración tradicional. Se complementan, acompañan. En algunos casos ha pasado que le dimos la atención a los diputados, a los representantes, le hemos puesto controles. Usted no va a ingresar al territorio hasta que no nos rinda cuentas. Su participación es obligatoria para que nos rinda cuentas. Aquí yo siento que la clave ha sido la rendición de cuentas. Aún así, hay desafíos. Gracias. Alonso. No, excelente. Bueno, agradecer a Demóstenes Ariel González. Cuando leí tu nombre me recordó Demóstenes de Atenas, aquel legislador que, bueno, se echaba arena en la boca para poder desarrollar la retórica. Bueno, no, Demóstenes, ha sido excelente exposición, lástima el tiempo, pero sin duda que te vamos a tener de nuevo para que nos des más luces, porque a mí sí me interesa conocer más de cerca la experiencia del autogobierno, porque es justamente lo que los pueblos necesitan para poder sacudirse toda esa
esa plaga que nos ha caído de una administración o sea, que se presta para la corrupción. O sea, se tiene que aplicar justamente el mandato de los pueblos indígenas, mandar obedeciendo lo que tú dices, rendir cuentas. Se eligen para que puedan administrar los bienes públicos y rendir cuentas de toda la administración. Bueno, pero eso será para otro día porque ya el tiempo se nos acabó. Pero sí quisiera que te despidieras ahí con un mensaje final, Demóstenes, a nuestros pueblos, a nuestros colectivos, donde quiera que se encuentren. Bueno, agradecerle ante todo por la oportunidad de compartir. Humildemente compartimos lo que sabemos. Creemos que los seres humanos, mientras más compartamos experiencias, desafíos, podemos construir un mundo mejor para nosotros. Así que, sabiendo esto, siempre dispuestos a compartir, siempre dispuestos a acompañar a los hermanos donde estén. Saludos a todos, al europeo, al africano, al chino, al centroamericano. Creo que somos parte de este mundo y este reto que tenemos del desafío cambio climático nos va a afectar a todos. Y mientras más compartamos, más alternativas propongamos, creo que podemos imponer la voluntad popular frente a los intereses particulares que hay. Así que nuestras mejores bendiciones para todos ustedes, el gran creador, nuestra gran madre los proteja a todos ustedes y les lleguen donde estén bien. Saludos desde los territorios indígenas, en especial en la comarca de Huargandi. Bueno, muchísimas gracias, Demóstenes Ariel González, por tu tiempo, por todo tu conocimiento que has compartido con nosotros esta tarde. Bueno, le voy a pedir también a la compañera Isela que se despida ahí con un mensaje final a la audiencia. Sí, bueno, agradecer la participación, agradecer de que se sintonicen con nosotros, que manden sus saludos, que compartan, ¿verdad? Que le digan a su gente que este programa está los lunes y que es interesante, ¿verdad? Y bueno, seguimos en el transcurso de la semana con diferentes programas para de diferentes temas acá del Frente Intercontinental del FMLN. Gracias por mi parte por hoy. Bueno, sí. Bueno, gracias a los dos, bueno, por esa hora que se ha pasado rapidísimo. Ha sido muy emotivo conocer más de cerca toda esta experiencia que nos interesa muchísimo. Quiero agradecer también a la audiencia, a los que se conectaron, los que enviaron sus saludos y que compartieron. Les agradecemos muchísimo porque es la forma que nos permite llegar a más personas para que conozcan lo que estamos haciendo. Así que también quiero hacer siempre la constante invitación a nuestra militancia, mantenerse siempre unida, firme, luchando por una sociedad más justa, una sociedad mejor, donde valga la pena vivir. Como decía el compañero ahí, Ariel, una sociedad en equilibrio. O sea, porque sin equilibrio no concebimos el mundo. Así es. Bueno, nos despedimos también agradeciendo la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado y que nos seguirán dando, exigiendo siempre la libertad para las y los presos políticos, no más persecución política en El Salvador, dictadura nunca más, proletario de todos los países unidos y que viva el FMLN. Que viva. Vamos a apagar las cámaras ahí para terminar con el intro, el outro. Porque el mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior.